La Reforma, escrito por Stephen Nichols. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Alemania, para ser debatidas. El prefacio del documento revela su motivo para publicar la tesis: por amor a la verdad y el deseo de que salga a la luz. Al final de su expedición en búsqueda de la verdad, Lutero estaba seguro de una cosa: su iglesia, el catolicismo romano de la segunda mitad del período medieval, se había desviado del camino. Citando la Escritura, Lutero declara en la tesis 92 que se vayan, pues, todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo: paz, paz, y no hay paz. Así proclamaron las tesis que serían escuchadas alrededor del mundo, y así comenzó la Reforma protestante. La Reforma fue un movimiento eclesiológico, teológico, político y cultural de los siglos XVI y XVII que reaccionó contra los errores de la Iglesia Católica Romana y el Sacro Imperio Romano, lo cual resultó en el nacimiento del protestantismo y coincidió con el Renacimiento y el surgimiento del Estado moderno. En breves palabras, la Reforma fue un redescubrimiento de la vida y luz halladas solo en Cristo. Esta historia de redescubrimiento es relatada una y otra vez durante la Reforma. Uno de esos relatos se encuentra en los escritos de Juana Grey, quien gobernó como reina de Inglaterra por un total de 9 días. Su reinado culminó cuando María, la hija de Catalina de Aragón y Enrique VIII, armó un ejército y destituyó a Juana Grey y la encarcelaron en la Torre de Londres. Juana fue martirizada el 12 de febrero de 1554. Mientras estuvo en la torre, a Juana se le concedió permiso para tener un Nuevo Testamento. En la mañana de su martirio, ella hizo una anotación en la parte interior del mismo, pidiéndole al guardia que se la entregara a su hermana menor. Ella escribió estas palabras: regocíjate en Cristo como lo hago yo. Sigue las pisadas de tu Maestro, Cristo, y toma tu cruz. Coloca tus pecados sobre su espalda y siempre aférrate a Él. Y en cuanto a mi muerte, regocíjate como yo, buena hermana, de que yo seré liberada de esta corrupción y seré vestida de la incorrupción. La resolución de Juana frente a la muerte no estaba basada en ninguna confianza en sí misma, ni tampoco en seguir los ritos de la Iglesia Católica Romana. Su confianza vino solo por y a través de Cristo. Tal confianza frente a la muerte era un bien poco común en vísperas de la Reforma. Los del período medieval tenían un refrán: en medio de la vida morimos. En uno de sus sermones, Martín Lutero le dio un giro a ese refrán. Partiendo de la recuperación de la doctrina de la justificación por la fe sola en la obra de Cristo solo, Lutero rebatió: no, en medio de la muerte vivimos. Esa escasez de confianza también viene a verse en la descripción común de la era medieval como la era de las tinieblas. Una densa bruma había descendido sobre el mundo occidental y el resplandor del Evangelio yacía oscurecido por capas de tiniebla espiritual. En Ginebra, de Juan Calvino, el lema de la Reforma: post tenebras lux, después de las tinieblas luz, resonó con esperanza y gozo.
a través del redescubrimiento del Evangelio por parte de la Reforma. La luz venció a las tinieblas y la vida conquistó la muerte. La luz y vida que viene a través de Cristo solo. A fin de comprender más cabalmente las consecuencias de la Reforma, necesitamos considerar contra qué fue que reaccionó. Una de las cosas contra las cuales reaccionó la Reforma fue el declive de la Iglesia medieval de Occidente, un declive que tuvo lugar en casi todas las esferas. Los concilios y la pluralidad de obispos eran los que gobernaban la Iglesia durante sus primeros siglos de vida. Para los años 400 y 500, el poder comenzó a consolidarse en Roma. La mayoría de los protestantes consideraban a Gregorio el Grande, obispo de Roma, desde el 590 al 604, como el primer papa verdadero. Pero incluso él no tuvo el poder asumido por pontífices posteriores. Durante los siglos de la Edad Media, la administración de la Iglesia se convirtió cada vez más y más en una jerarquía, incrementando el poder de unos pocos y eventualmente consolidando el poder en el oficio del Papa. Además del declive en el gobierno de la Iglesia, también hubo un declive espiritual. Varios movimientos en la Iglesia entre los años 1200 a 1400 revelaron los significativos de la deriva espiritual. El movimiento de la devoción moderna, mejor representado en la Imitación de Cristo de Thomas A. Kempis, llamó la atención sobre la impiedad imperante. Tomás abogó por regresar a un enfoque más espiritual en la Iglesia, centrado simplemente en seguir a Cristo. También hubo un declive en el aprendizaje y la curiosidad intelectual. El trato que la Iglesia le dio a Galileo, quien fue censurado por sus ideas, evidencia la desconfianza que la Iglesia había puesto en el aprendizaje, especialmente cuando parecía que tal aprendizaje amenazaba su autoridad. El analfabetismo imperaba en la víspera de la Reforma, dando como resultado que las masas dependieran de un pequeño grupo selecto para entender a Dios, su mundo y su voluntad. El humanismo y el Renacimiento, tipificados en las diligentes labores de Gutenberg para perfeccionar el uso del tipo móvil y la imprenta, comenzaría a romper el bloqueo de la Iglesia sobre el aprendizaje. No obstante, la raíz del problema sobrepasó el mero declive administrativo, espiritual e intelectual. El catolicismo romano medieval sufría el problema más profundo del declive teológico y el abandono total de la autoridad de la Escritura. Otros movimientos o intentos de reforma abordaron los síntomas de esta enfermedad, pero una enfermedad teológica necesita una cura teológica. Reconociendo esta necesidad, los reformadores trataron la enfermedad con la precisión de un bisturí de cirujano. La cura teológica prescrita por los reformadores ha sido útilmente resumida en las 5 solas de la Reforma. Estas doctrinas abordaron 3 áreas claves. Número 1, la Escritura. Sola Escritura, solo la Escritura. Número 2, Cristo, el pecado y la salvación. Sola gracia, solo por gracia. Sola fide, solo por medio de la fe. Solus Christus, solo en Cristo. Número 3, el significado de la historia y de la vida. Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios.